Bueno, buenos días, continuando con el ciclo de exposiciones. Mi nombre es José Molina, soy el autor de este trabajo que les voy a presentar a continuación y tiene por nombre La neuroeducación, un salto cuántico en los procesos de formación. En esta breve introducción, nosotros en los albores de la inteligencia artificial en la neuroeducación, como dice aquí, emerge un nuevo concepto al trabajar con estos procesos educativos, los cuales permiten generar un nuevo cambio de actitud en la actividad docente, ¿no? El propósito de esta ponencia es informarles a ustedes como público de algunos aspectos básicos que nosotros estaremos transitando durante esta pequeña ponencia en función de lo que es la neuroeducación. Nosotros, como podemos ver en pantalla, cuando ingresamos al salón de clases, siempre vemos una actitud tradicional en esa educación. Cuando vemos aquí, en estos momentos, vemos al profesor que está dictando o haciendo alusión a algún texto y vean la forma de los estudiantes cómo están ubicados, ¿no? Entonces comienza uno a pensar qué está pasando en estos momentos en el aula de clase, y surge esa gran pregunta. Lo que no hemos comprendido hoy en día los profesores de las escuelas tradicionales es que tenemos muchachos jóvenes estudiantes que ya traen inmerso un chip, algo en la memoria con referente al uso de la tecnología. Vean estas imágenes que hablan por sí solas, como ya el niño desde su temprana edad ya tiene esa adicción al uso de la tecnología. Entonces, nosotros, los docentes de este siglo, tenemos que entender que ese paradigma ha cambiado, que tenemos jóvenes que son muy impetuosos, jóvenes que manejan un alto concepto de lo que es el manejo de la tecnología, y que lastimosamente muchos profesionales del área de educación nos hemos quedado en siglos anteriores. Ese es el estudiante de hoy en día. Entonces, hay algunas perspectivas que se enfocan hacia algunos procesos de formación, y en el área de la neuroeducación hay un concepto llamado, como lo vemos aquí, que se llama el concepto visual thinking, y eso es la parte de trabajo neurológico gráfico que ayuda al estudiante hoy en día a tener una mejor percepción de algún concepto que está tratando de transmitir el profesor. Desde ese abordaje nociológico modelado desde la neuroeducación, vean la ventaja de trabajar con los modelos visuales, porque se utiliza un camino visual mucho más amplio, que es la mente se abre como un paraguas y podemos ver cómo se transita la serie de imágenes, y el estudiante va captando mucho más rápido. De este proceso, lo más interesante es que se estimula la creatividad en el estudiante. Por eso que se dice que este modelo educativo es autónomo. Bien, algunos estudios han demostrado que los alumnos en clase es un proceso complicado capturar la atención de los muchachos. En algunas evidencias, el doctor Topuma en el 2011, él hizo un amplio estudio y determinó que el proceso de captación del estudiante dura entre 15 y 20 minutos. Por eso es que es recomendable hacer bloques de segmentos, de ponencia, de ejercicio durante el aula de clase que no trascienda más de estos tiempos. Vean cómo podemos ver aquí. La mente humana tiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tenemos los pensamientos analíticos, lógicos del lenguaje y las ciencias matemáticas por el lado izquierdo, y por el lado derecho el pensamiento holístico, la intuición, el arte y la música. Entonces, algunos autores han hablado sobre el pensamiento racional, como lo podemos ver aquí, y esto no es nuevo, son estudios que vienen transitando o se vienen haciendo desde mucho antes. No es nuevo porque entonces ya la mente humana ha comenzado, tenemos ya el concepto de trabajo, digamos, del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, esa sinapsis de conexiones eléctricas, neurológicas que están constantemente funcionando en nuestra mente humana, donde el doctor Paul Lehmann entonces lo catalogó como el cerebro triuno, donde tenemos tres tipos de unas clasificaciones que como podemos ver aquí.
El cerebro, de estos tres cerebros que nosotros estamos viendo en estos momentos, cada uno tiene una conexión con ellos. Ahí podemos ver lo que llamamos nosotros el hipocampo, que es el centro de mando, el centro del control de todas las emociones humanas, ¿no? Y dictaminan los patrones de actuación. Tenemos el sistema neocortés, que es la base del pensamiento humano, como podemos aquí. Son esas funciones cognitivas que nosotros realizamos a diario durante algún ejercicio, que estamos en el aula clase o estamos haciendo alguna labor en la oficina, ¿no? Y también tenemos entonces, por último, los tipos de memoria, como lo podemos ver: memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, el trabajo y la memoria explícita, entre otras que tenemos detalladas allí. Este tipo de memoria nos dice a nosotros, como podemos ver en pantalla, cómo funciona la mente humana. A veces se nos olvida algún objeto que hemos dejado por algún aspecto, y en ese momento nosotros no sabemos qué tipo de memoria o dónde está almacenada esa información, y a veces nos tarda. Es porque ya los estudios han demostrado qué tipo de memoria nosotros tenemos aquí y cuál es cada una de las que tiene su función. Esto es gracias a los procesos de la neurociencia, que ya tenemos esos conocimientos hoy en día. Entonces, a veces nosotros, cuando vamos al aula de clases, nos hemos preguntado: ¿cómo aprende el estudiante de hoy en día? Si ya tenemos todos estos conceptos y sabemos que la mente humana trabaja con conexión con el hipocampo y el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, hoy en día los docentes ya debemos manejar esos conceptos de cómo se trabaja en función de este tipo de aprendizaje, ¿no? Y en esta escalera que podemos ver aquí, el 95% de estos procesos lo establece el señor William Glasser, que es uno de los autores que... Bueno, continuando con esto, con la pirámide, como podemos ver aquí, el proceso de adquisición de conocimiento del estudiante, donde dice el 95%, trasciende cuando ponemos a esos muchachos que están haciendo la parte de explicación, una disertación, una demostración. En ese momento es cuando el estudiante está almacenando gran parte de esa información. Por eso es que se dice que hoy en día el uso de la tecnología abre mucho esas fronteras, porque permite al estudiante tener varias visiones y dominar varios aspectos que inicialmente él no tenía, que por intuición él no tenía en ese momento, o no manejaba ese concepto, o no conocía estos procesos. Los docentes, inclusive hoy en día, nosotros debemos reciclar ese aprendizaje para poder comprender que que con estos trabajos y el uso de la tecnología podemos amedrentar mucho más, ampliar más esa frontera del conocimiento, ¿no? Cuando vamos a estar en una sesión de clase, podemos ver 4 procesos que son básicos durante el área de formación o educación. Primeramente es qué enseñar, segundo, cómo enseñar, tercero, cuándo enseñar, y cuarto, qué, cómo y cuándo, lo que llamamos nosotros evaluar. Vamos a proceder a responder cada una de estas preguntas. Primeramente, entonces decimos cuándo estamos enseñando. Hay 4 o 5 vertientes que generalmente se dice que en educación podemos aprender por genética, por algún medio específico, cuando estamos utilizando algún recurso tecnológico o un recurso didáctico, otro por motivación y otro por memoria. Cuando decimos por memoria, cuando teníamos aquel profesor que siempre aplicaba el proceso de guía, el autoaprendizaje, donde el profesor era eminentemente quien dictaba o quien giraba o quien guiaba el proceso de formación. El estudiante era eminentemente pasivo. Hoy en día, con el uso de la tecnología, podemos ampliar una nueva frontera, y que se conoce como lo es la motivación. Esa motivación nos ayuda a nosotros a ver, como podemos ver entonces aquí, hacer que ese proceso de aprendizaje sea mucho más efectivo, y que combinado con algo llamado emoción y motivación, viene a constituir lo que ya podemos decir que viene a ser como la gasolina en un vehículo. En este caso sería para nosotros la gasolina en el cerebro, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo y cuándo estamos haciendo esas mediciones de este proceso? Debemos, como hemos visto en las gráficas anteriores, que el estudiante de hoy en día maneja algunos entornos, tanto visual, el entorno individual, el entorno lógico, la parte verbal, la parte sistémica, auditiva y social.
Si esto es así, nosotros tenemos que, cuando vamos a hacer una planificación de nuestras actividades académicas, tenemos que entender ya de mano, saber qué vamos a hacer una vez que tengamos ya lista la actividad docente planificada a presentar en el aula. Viene a ser como la guía, ¿no? Como decimos nosotros en ingeniería, el plano, la estructura del proyecto. Y luego tenemos que cursar qué tipo de actividad va a hacer ese muchacho cuando estamos nosotros dándole el proceso de formación. Eso conlleva entonces que tenemos que manejar dos teorías que están hoy en día, digamos, en el entorno del uso de la tecnología, como son primeramente las inteligencias emocionales, como podemos ver aquí, y las inteligencias múltiples. Esta triada que tenemos nosotros visualizada aquí hace que el proceso de formación de un estudiante hoy en día sea mucho más complejo. Eso significa entonces que aplicando esa morfología epistémica, como yo le llamo el método BECTAC, que es simple y llanamente cuando el profesor planifica su actividad y la monta en su página web, como estamos viendo allí en pantalla, luego posteriormente le muestra al estudiante cuál va a ser la dinámica durante la sesión de clase. Aunado a eso, ya el muchacho descarga toda esa rúbrica de trabajo y podrá conectarse junto con esa plataforma para poder utilizar lo que en este caso, para este método, llamamos nosotros el aula invertida, como los americanos lo llaman Flipper Classroom, que es la clase al revés, donde ya el estudiante viene preparado para una sesión que va a interactuar a través del medio tecnológico, mostrándose, como estamos viendo nosotros en pantalla, este proceso de formación, y posteriormente el muchacho se conecta vía web, interactuando de forma dinámica, interactiva, online, como llamamos, se llama. Entonces, como podemos ver aquí, el estudiante se conecta vía web con el profesor para poder hacer algún intercambio de información o alguna duda, alguna asesoría que requieren en estos momentos cuando están durante el área de formación. El profesor se conecta, está interactuando de forma con ellos simultáneamente, y luego posteriormente, cuando se presenta la oportunidad, como se dice en el uso de la tecnología, la B-Learning, e-Learning, M-Learning, y hay otras digamos, también tópicos de formación, el profesor sí puede interactuar directamente con el participante peer-to-peer, o digamos punto a punto o cara a cara. Cabe recordar que en este tipo de formación, con esta tercera alternativa, como es el proceso de medición, nosotros podemos ahora ya tener una planimetría completa de quién es cada uno o quién es cada quien dentro del área de formación, ya sea presencial, ya sea semipresencial o sea de forma virtual, como estamos haciendo nosotros. Esta metodología, yo tengo años trabajando con ello, tengo 5 o 6 años trabajando con este tipo de método, y eso me ha permitido a mí ya tener una periferia completa de los estudiantes que tengo yo sentado al frente, cómo funciona aplicando la inteligencia emocional y aplicando las inteligencias múltiples. Me ha permitido elaborar algunos informes y que se le ha presentado a las autoridades para ya diagnosticar y tener un ámbito, una escenografía, una genealogía completa de quién es ese muchacho durante su área de formación y qué profesional a futuro va a poder emerger desde allí. Estos resultados que han sido sistematizados y mediante estas experimentaciones, como lo podemos ver aquí en pantalla, me ha llevado en el área de informática, hemos tenido 1.108 estudiantes, y en el área de sistemas 1.400 estudiantes que han sido estudiados desde el año 2015 hasta 2018. Vean las destrezas y procedimientos que han sido ellos, donde han sido medidos, y las inteligencias múltiples con las cuales han sido, no digamos evaluados, han sido medidos directamente. La evaluación se hace de forma semipresencial, cuando se le dice al participante cuáles son ya sus habilidades y destrezas, y dentro de su área de formación, qué área donde pudiera a futuro pudiera desarrollarse y tener un éxito ya, digamos, ya peyorativo, ya asignado, que sería aplicable en su proceso de formación. Es una guía, era como se hacía en los años 80, cuando uno ingresaba al liceo, a uno le decían para qué área lo trataba un especialista, y le decía a uno si era viable para estudiar una carrera, digamos, del área técnica o una carrera desde el ámbito social. Hoy en día, gracias al cruce de estas teorías,
podemos ya nosotros hacer un diagnóstico o tener, como decía, una genealogía de ese estudiante que yo tengo sentado al momento. Y como conclusión podemos decir entonces que no es fácil lo de trabajar hoy en día con estos jóvenes que son tan, digamos, impulsivos, son mentes mucho más abiertas. Es un proceso holístico que es más complejo y que al insertar la tecnología nos lleva a nosotros que el profesor o el docente tiene que manejar ciertos conceptos ya, tanto del uso tecnológico, del uso emocional, del área psicológica y a tratar de conectarse con ese estudiante para poder transmitirle alguna información, digamos, llevarlo pues hacia lo que el profesor durante su planificación desea que el estudiante aprenda. Y hoy en día pues con estos problemas que tenemos nosotros aquí en Venezuela, se complica mucho más la parte docente. Bueno, sin más preámbulos, ha sido mi ponencia. Les dejo por aquí los referentes teóricos con los cuales he venido trabajando y estamos completamente a la orden para cualquier duda, cualquier información y cualquier otra asesoría que necesiten. Muchas gracias y que pasen un excelente día.